Open the window, Luther. Mi novia y yo fuimos perseguidos por una secta satánica en las montañas de los Apalaches de Virginia Occidental. Esto sucedió en el verano de 2017. Mi novia y yo somos de St. Catharines, Ontario, Canadá. Ambos asistimos a la universidad allí y decidimos hacer un viaje por carretera a través de los Estados Unidos para celebrar nuestra graduación. Nuestro destino era Miami, Florida. Su familia tiene un apartamento cerca de la playa, así que teníamos alojamiento gratis. Decidimos ir en coche en vez de en avión porque queríamos ver un poco del país por el camino y visitar a algunos amigos. El viaje suele durar entre 20 y 24 horas en coche sin parar, y pensábamos hacer varias paradas. La primera parte del viaje por carretera fue una experiencia maravillosa. Fuimos de compras a Buffalo, luego fuimos a Pittsburgh y pudimos ver un partido de béisbol. Sin embargo, cuando llegamos a Virginia Occidental, las cosas cambiaron. No era más que un bosque interminable con algunas pequeñas ciudades intercaladas. Habíamos quedado con unos amigos para cenar en Charlotte, Carolina del Norte, así que queríamos atravesar Virginia Occidental cuanto antes. Solo nos detuvimos cuando era absolutamente necesario. Acabamos parando a repostar en un lugar bastante apartado. Mi novia y yo salimos del coche. Empecé a echar gasolina y ella entró para ir al baño y comprar algo para picar. Tenía el depósito medio lleno cuando oí una voz detrás de mí que preguntaba: ¿están perdidos? Miré detrás de mí y vi a un hombre blanco de mediana edad con el pelo castaño, largo y desordenado, que le llegaba hasta los hombros, y una barba descuidada con motas grises y lo que parecían ser gotas de mucosidad reseca. Tenía la ropa rota y sucia y olía a una mezcla de cerveza, sudor, pis y heces. Tenía un poco de sobrepeso. Pero era bastante alto. Yo mido 1,90 y él era unos 10 centímetros más alto que yo. Los dientes que le quedaban eran de un marrón amarillento. En la mejilla derecha, justo debajo del ojo, tenía tatuado una especie de pentagrama. Me gustan mucho los vídeos de YouTube sobre crímenes reales y sectas, así que pude reconocerlo rápidamente. Estaba muy cerca de mi cara, hasta el punto de que el olor de su aliento me mareaba, así que retrocedí. No señor, solo pasaba por aquí, le dije nervioso. No es frecuente ver turistas de paso por aquí, respondió. ¿A dónde van? Al decir esto se acercó aún más que antes. Tenía la espalda pegada al coche y no podía retroceder más. Quería alejarme de este tipo lo antes posible, pero el coche seguía llenándose de gasolina y mi novia seguía dentro de la gasolinera. No quería que este tipo supiera dónde íbamos realmente, así que le dije que estaba visitando a mi familia en Kentucky y que nos estaban esperando. Después de decir esto, esbozó una extraña media sonrisa, abriendo la boca lo suficiente para que yo pudiera volver a verle los dientes. Nunca olvidaré esa cara. Sus ojos inyectados en sangre me miraban profundamente. Soltó una carcajada extraña y siniestra. «Qué bonito», dijo, «ya nos veremos». Y se fue. Me sentí muy aliviado de que se marchara, pero también aterrorizado por sus últimas palabras. Ni siquiera le vi cuando llegamos a la gasolinera, así que ¿cómo sabía que no estaba solo? Supuse que nos habría estado observando a mi novia y a mí cuando llegamos. El coche se llenó por fin y vi a mi novia caminando hacia el coche con bolsas llenas de bocadillos para el camino. Me di cuenta de que el tipo raro seguía en la gasolinera. Estaba a unos cuantos surtidores de nosotros apoyado en una vieja camioneta roja, pero para mi total incomodidad, no estaba solo. Había otros 2 hombres y una mujer con él, haciendo el grupo 4 en total. Los 2 hombres eran tan grandes como él, pero llevaban la cabeza rapada. Uno de ellos llevaba una sucia camiseta blanca de tirantes y el otro no llevaba camiseta. La mujer era más baja, como de 1,70. Era muy delgada, con grandes ojeras y pelo rubio largo. Todos parecían haber vivido en el bosque durante los últimos 10 años. Nos miraban y señalaban, hablando entre ellos. En cuanto mi novia llegó al coche, le dije insistentemente que subiera. Normalmente soy un tipo bastante tranquilo, así que cuando mi novia se dio cuenta de que estaba un poco alterado supo que algo pasaba. Rápidamente entramos en el coche, cerré las puertas y salí de la gasolinera lo más rápido que pude. Mientras rodeábamos su camión rojo hacia la salida, me di cuenta de que había otro pentagrama pintado en el capó.
También vi el cráneo de una cabra o un carnero en el parabrisas. Las 4 personas comenzaron a subir a su camioneta cuando nos vieron salir. Sabía que nos iban a seguir en cuanto nos fuéramos. Le expliqué la situación a mi novia mientras nos alejábamos a toda velocidad de la gasolinera. Íbamos a toda velocidad por la carretera y miré por el retrovisor. Como esperaba, el camión rojo estaba justo detrás de nosotros. Aceleré aún más, y ellos también. Giré a la izquierda y ellos también. Giré en U y ellos también lo hicieron. Mi novia consiguió cobertura y llamó al 911. Le dimos al operador nuestra ubicación y nos dieron indicaciones para llegar a la comisaría más cercana. La operadora también nos pidió la matrícula, pero el camión no tenía. Una vez que colgamos el teléfono, mi novia sacó el celular por la ventanilla y empezó a señalarlo para que los locos supieran que habíamos llamado a la policía. Finalmente captaron el mensaje y dejaron de seguirnos. Llegamos a la comisaría y presentamos una denuncia. Les dimos la descripción del camión y de los sospechosos. El investigador dijo que nos llamarían si tenían más información. Estábamos muy conmocionados, pero también aliviados. Lo único que queríamos en ese momento era largarnos de Virginia Occidental. Pensamos que habíamos dejado atrás al grupo para siempre, pero desafortunadamente, estábamos equivocados. Decidimos conducir durante la noche para cubrir tanto terreno como fuera posible. La zona de los Apalaches en la que estábamos no tenía alumbrado público, y solo podía ver lo que mis faros me permitían ver. Todo iba bien hasta que vi 2 luces en el retrovisor. Al principio no le di importancia, pero no los perdí de vista. Las luces se acercaban cada vez más hasta que nos pisaban los talones. Para mi sorpresa y horror, era el mismo camión rojo de la gasolinera. Esta gente de alguna manera nos había encontrado de nuevo, y estaban justo detrás de nosotros. Son ellos. Grité. Mi novia empezó a asustarse y llamó al 911. Yo pisé a fondo el acelerador, sin saber lo que había a 10 metros delante de mí. Lo único que nos importaba era escapar. Avanzamos 1,5 kilómetros hasta que mi novia gritó cuidado. Había 3 vacas muertas bloqueando la estrecha carretera. Pisé a fondo el freno. El camión rojo estaba justo detrás de nosotros y no podíamos avanzar. Sabíamos que habíamos caído en una trampa. De repente, un hombre desnudo con una máscara de cabra salió del bosque y empezó a golpear nuestro coche con lo que parecía una gran hacha. El hombre desnudo se subió al capó de nuestro coche y empezó a hacer ruidos de oveja. Mi novia seguía al teléfono con el 911, pero lo único que podía hacer era gritar. Los que iban detrás de nosotros salieron del camión rojo y empezaron a caminar hacia nuestro coche. 2 de ellos tenían rifles de caza y uno un gran machete. Sabía lo que tenía que hacer. Puse la marcha atrás y aceleré a fondo. El hombre desnudo cayó del coche. Chocamos contra el camión y conseguí tirarlo a una zanja. Cuando el camión se apartó, hice el giro en más rápido de mi vida y salimos de allí. La gente nos gritaba todo tipo de obscenidades mientras nos alejábamos. Conduje lo más rápido que pude lejos de ellos hasta que por fin llegamos a un pueblo y presenté otra denuncia. Mi novia y yo salimos ilesos, por suerte, pero quedamos muy traumatizados. El coche aún se podía conducir, así que pudimos irnos de Virginia Occidental a la mañana siguiente. Toda esta experiencia hizo que mi novia y yo tuviéramos miedo de hacer más viajes por carretera. Todavía llamo al departamento de policía local de Virginia Occidental de vez en cuando para ver si tienen alguna pista sobre estas personas, pero hasta ahora no han encontrado nada. El hecho de que estas personas fueran capaces de encontrarnos después de que fuéramos a la comisaría y condujéramos lejos todavía me asusta y me desconcierta. Quién sabe qué tipo de cosas enfermas y retorcidas habría planeado esta secta si hubieran conseguido atraparnos. Manténganse todos a salvo. Me crié en una secta. Algo acechaba los terrenos de nuestro templo. Nuestra aldea era un conjunto de casas de madera de pino que construyeron los ancianos de nuestra comunidad. Cada propiedad tenía una arquitectura y un nombre únicos. Alguien llamó a la puerta de mi familia. Yo era el único despierto en la morada. La mañana había llegado poco más de 1 hora antes. Respondí y era un guardia del templo. Estos hombres eran fácilmente reconocibles como protectores porque vestían túnicas de color vino.
Sus uniformes eran inconfundiblemente visibles siempre que estaban en público. Aunque con frecuencia vigilaban el interior de nuestra casa espiritual principal, en ocasiones convocaban a otras personas dentro de sus residencias privadas para que comparecieran ante el Mesías y el equipo de liderazgo que estaba por debajo de él. Los motivos variaban. Podía tratarse del encargo de una misión o de una reprimenda muy pública. ¿Eres Eric Bell?, preguntó el guardia. Vi sus ojos vagar detrás de mí en busca de cualquier otra persona que pudiera coincidir con mi descripción. Sí, respondí. Debe comparecer ante Mitch. Mitch Jones era el segundo al mando de nuestra religión. Nadie sabía muy bien por qué el relativamente recién llegado se había asegurado un rango tan alto, pero nadie se atrevía a cuestionar su consecución de ese papel de mando. Yo le había estrechado la mano y me había encontrado con él de pasada, pero había sido muy rápido y hacía más de un año. Sentí que se me helaba el cuerpo. Por la actitud demasiado alerta del mensajero, la firmeza de su voz y la forma en que mantenía las manos delante de él, algo me decía que no me iban a ascender ni a encargarme la tarea de convertir a los forasteros. Mis padres aún no se han despertado y tengo que prepararles café, le dije. Tengo 16 años. Ellos son mayores. Es justo que les facilite el comienzo del día. ¿Puedo terminar una cafetera antes? Tendrán que preparárselo ellos solos, dijo. Vi que su mano se crispaba y me preparé para que me agarrara del brazo. Asentí y obedecí para que no tuviera que hacerlo. Caminé con él hasta el templo. Era la estructura más alta de nuestras tierras. Tenía 2 pisos y el tejado tenía forma ondulada. Los bordes de los balcones estaban decorados con motivos rojos y dorados. 2 de las ventanas de la parte superior daban la impresión de tener 2 ominosos ojos que lo contemplaban todo. Mi mente se llenó de pensamientos durante el trayecto. Ya estaba inventando excusas por infracciones que no había cometido. Entramos y me escoltaron otros 2 guardias vestidos con túnicas hasta una escalera. Me condujeron a una sala de la que había oído hablar pero en la que no había estado antes. El lugar se llamaba la sala de juntas y tenía fama de ser la sala de las medidas disciplinarias. La puerta se cerró de golpe tras de mí, pero no oí el eco de los pasos por el pasillo. Eso me indicó que se habían quedado fuera por si decidía discutir o pelear. No me planteé ninguna de las 2 cosas. Mitch estaba sentado ante una larga mesa de roble que ocupaba toda la habitación. Llevaba una camisa negra de manga larga y se reclinó en la silla mientras daba unos golpecitos en la superficie que me indicaban que tomara asiento a su lado. Oí rumores en el pasado de que era surfista profesional antes de ocupar su autoritario puesto en el recinto de nuestro templo. Su físico y su larga melena rubia encajaban con ese perfil. Nunca me pareció lo bastante accesible como para preguntarle por historias de aquella época. Siempre que caminaba por los barrios lo hacía con paso endiablado, como si tuviera que estar en algún sitio crítico. Parecía enfadado aunque no sabría decir si era una expresión de reposo o una emoción general hacia mí en el momento en que me senté. Lo supe en cuanto habló. Estamos aquí para hablar de su comportamiento, dijo mientras metía la mano en un armario y sacaba un montón de papeles. Hay muchas acusaciones contra ti. Si alguna es cierta, tanto el Mesías como yo te apartaremos de la hermandad. ¿Qué? Eso no está bien. No he hecho nada malo. Aquí dice que te han visto fuera después del toque de queda, dijo mientras señalaba una letra pequeña que no pude distinguir en la página. Nunca, dije. Entonces, ¿no has estado haciendo ruidos alarmantes cerca de las casas de nuestros hermanos después del anochecer? No. ¿Has estado plantando o tallando extrañas huellas en la tierra para intentar asustar a los demás? He oído que se te dan bien las artes. Me desconcertó su línea de preguntas, pero sabía que todas las afirmaciones eran falsas. Me estaba acorralando peligrosamente. No he hecho nada de eso y no sé por qué iba a hacerlo, le dije. Sé que hacer arte es algo que se supone que nadie hace aquí. Ni siquiera soy un bromista de esos. Algunos de mis amigos lo son, pero yo no. Necesito nombres, dijo mientras golpeaba la mesa con el puño. No tengo ninguno, dije. No he visto a nadie hacer nada de lo que describes. Mitch se puso de pie y se paseó con las manos cruzadas a la espalda. Estaba claro por su cara que quería golpearme, pero se contuvo. Sospecho que no estás siendo sincero conmigo, dijo Mitch.
Todo lo que tengo para seguir adelante son anécdotas sobre dónde puedes o no pasar las noches. Múltiples testigos no estarían motivados para decir la misma mentira. La histeria no existe aquí. Dejó que sus palabras flotaran en el aire. Todo lo que puedo decir es que siento que esto esté pasando, pero no tengo nada que ver con ello, dije. Hay una solución, dijo mientras recuperaba su asiento y levantaba un bolígrafo sobre un documento que aisló de la pila antes de anotar algo en él. No se te permitirá participar mañana en el atardecer sagrado. Se informará a todo el mundo de tu exclusión de nuestra festividad más preciada. Me quedé sin palabras. El atardecer sagrado era lo más parecido que teníamos a una reunión comunitaria o a lo que yo había oído llamar fiesta a la gente de fuera. Era un acontecimiento sociable y un espectáculo con buena comida. La música siempre era fascinante y los dulces muy ricos. Me miró fijamente y esperó mi respuesta. Me di cuenta de que quería una respuesta grosera o se preparaba para ponerse a la defensiva si le faltaba al respeto. Te has equivocado de persona, le dije. No soy un alborotador. No merezco que me expulsen del único evento que le gusta a todo el mundo. No me hagas escalar el escrache, dijo mientras me entregaba los papeles de la revisión. Es obligatorio que se los enseñes a tus padres cuando vuelvas. Que tengas un buen día. Me dejaron volver a casa solo. Mientras avanzaba por una explanada sembrada de hojas muertas, la niebla se instaló entre los pinos y el aullido de los coyotes resonó entre las ramas. Me quedé mirando los papeles de la revisión y los leí al menos una docena de veces antes de volver a entrar en casa. Era una lista de las supuestas infracciones de las que se me acusaba. Sentí que se me revolvía el estómago al entregárselos a mis padres. Estaban en la mesa del comedor y las cosas estaban tensas antes de que les diera la noticia, que empeoraría las secuelas de cualquier discusión de la que estuvieran recuperándose. ¿Estás intentando deshonrarnos a los ojos de la hermandad?, dijo papá. Su aliento apestaba a bourbon y me di cuenta de que ya había bebido. Aún no eran las 8 de la mañana. Yo no participé en nada de esa página, dije. ¿Estás diciendo que los de la túnica mentirían sobre una investigación?, preguntó mamá con los ojos llorosos. Puede que no. Podría ser otro niño que se parece a mí y están confundidos. Imposible, dijo papá mientras se ponía en pie y mantenía las palmas de las manos estiradas hacia afuera. Se preparó para voltear la mesa. Estoy diciendo la verdad. ¿Sabes lo que podrías hacernos a tu madre y a mí? Podríamos acabar de nuevo en la sociedad pagana. Sin trabajo, sin hogar y sin coche. Tendríamos que adaptarnos a cómo son las cosas en los pueblos pecadores. Nunca podríamos volver a este santuario aunque pudiéramos reconstruir nuestras vidas como antes. Yo no pondría a ninguno de nosotros en. Eso es, dijo. Voy a tomar una decisión. No podrás salir durante un mes. Me entraron ganas de protestar, pero sabía que eso me valdría un billete de primera clase al dolor entregado en la punta de una hebilla de cinturón. Asentí. Dije que lo sentía para apaciguarlos, aunque no quería decir ni una sola palabra. Me fui a mi habitación. A la noche siguiente cogí algunas almohadas y les di forma humanoide debajo de las mantas. Ajusté el contorno de la figura al tamaño de mi cuerpo con tanta exactitud como fui capaz. Contuve la respiración y procuré hacer muy poco ruido. Asomé la cabeza por la ventana y busqué algún peatón. La zona estaba tranquila. Salí gateando y mi pie quedó atrapado en el umbral. Se había soltado un cordón. Tiré de la pierna y caí de espaldas sobre un montón de hierba. Me levanté, me quité el polvo y mantuve la ventana abierta con un lápiz para tener fácil acceso a mi regreso. Me dirigí hacia las inmediaciones donde se estaba celebrando el atardecer sagrado. Iba a formar parte de la reunión, quisieran o no, aunque solo fuera como espectador distante. Se celebraba detrás del templo. Caminé hacia él por el camino más largo para que no me vieran. Sabía algunas cosas mientras avanzaba por el bosque hacia el sonido de las mandolinas y los tambores. En primer lugar, tenía que estar atento a las patrullas que los hombres con túnicas de color vino realizarían alrededor del perímetro. En segundo lugar, también era consciente de que casi todo el mundo sabía que estaba exiliado temporalmente de la ceremonia. Tendría que evitar que todo el mundo me detectara. Había sido invisible toda mi vida hasta ese momento. Poseía una nueva fama local que no deseaba. Me arrastré por un sendero y trepé por un roble musgoso.
Parecía una escalera eterna, en la que me costó mucho trabajo hundir los dedos. Maniobré hacia arriba. Pasó mucho tiempo hasta que llegué a la cima. Hubo unos segundos en los que fantaseé con volver al nivel del suelo, pero estaba motivado para espiar los procedimientos. Una vez que llegué a un centro estable donde podía posarme sin miedo a caerme, miré por encima de las copas de algunos árboles y vi los festejos. No parecía que estuviera empezando. Estaba más bien en medio del evento, pues la gente ya estaba vestida y bailando. Una hoguera rugía mientras se movían a su alrededor con ritmos aleatorios y espasmódicos. Filas de gente se movían bajo mí hacia la ceremonia. Algunos llevaban tocados y coronas de roble. Varias de las túnicas azules que llevaban ondeaban al viento. Las guitarras acústicas tocaban canciones de 3 acordes de los años 60. Muchos de los músicos llevaban camisetas teñidas. Las flores rodeaban a todos en círculo mientras rasgueaban. Desde mi punto de vista, había guardias por todas partes, pero ninguno se tomó la molestia de mirar hacia arriba. Todos se callaron. Las armonías cesaron. Un hombre alto se acercó a las llamas y levantó el brazo. La comunidad se concentró en él y cuando le miré a la cara, reconocí quién era. Era el antiguo segundo de a bordo que fue degradado cuando Mitch ocupó su puesto. Sus brazos estaban cubiertos de pintura y su cara tenía una raya blanca en la mitad. Levantó un muñeco de madera en el aire. Parecía como si hubiera estado a la intemperie durante meses antes de llegar aquí. Levantó la otra mano, que sostenía un cuchillo reluciente. Le cortó la cabeza y los brazos y arrojó las virutas de madera a la cara de algunos de los que estaban sentados ante él. Pasó la cuchilla por el torso del muñeco unas cuantas veces y reveló el interior astillado. Lo frotó contra su pecho. Decenas de astillas se clavaron bajo su carne. No lo entendía. Era diferente del acontecimiento del año pasado, en el que todos parecían divertirse al no ver cómo un anciano políticamente caído se hacía daño. Hundió la hoja en su mano. Ilustró un extraño símbolo en su estómago con la sangre resultante. Dio la espalda a la multitud y caminó hacia el pozo incendiario. Saltó dentro. El fuego le consumió. No había emociones en la cara de nadie. Era como si se lo esperaran. Algunos de los niños que lo veían no se movían, sino que permanecían inmóviles a instancias de sus padres. Bajé la mirada y vi a una niña de más o menos mi edad. Me miró a los ojos y soltó un grito ahogado. Salió corriendo en la misma dirección que yo. La preocupación me invadió. Sabía quién era. Se llamaba Julia Highland. Habíamos estado juntos en eventos de Halloween Sunset antes. A veces como parejas de baile. Siempre sospeché que disfrutaba de mi compañía, aunque podía tratarse de su ego. También comprendió que yo no debía estar allí esa noche. No quería que se lo contara a los de arriba ni a sus parientes, pero tampoco sabía cómo detenerla. Bajé la mirada y esperé a que los que seguían mirando fijamente a las llamas miraran detrás de ellos. En lugar de eso, clavaron los ojos en las llamas como si el antiguo segundo al mando fuera a resucitar de algún modo. Todos parecían demasiado absortos en un ritual de duelo del que ahora formaban parte como para fijarse en mí. Bajé. Tuve cuidado al plantar los pies, pues no quería que el chasquido del follaje alertara a nadie en aquel silencio plagado de tristeza. La perseguí. Tardé unos minutos en darme cuenta de que la había perdido. Ni siquiera pude rastrear las huellas de sus zapatos en la tierra. Llovía ahí, aunque sabía que era una ventaja para pasar desapercibido, ya que los guardias estaban menos dispuestos a salir cuando hacía mal tiempo, también podía ser más peligroso para mí intentar encontrarla. Volví a casa. No todo estaba perdido. Sabía dónde vivían ella y su familia. Tenían una casa a unos 2000 metros de donde estaba la mía. Me acerqué a mi domicilio agazapado detrás de unos arbustos. Cuando vi que no había nadie, corrí hacia la ventana y me colé en mi habitación. Rebusqué en la cómoda y saqué algunas tazas de cereal y unas barras de chocolate. Los metí en una bolsa de plástico de repuesto. Esperaría a que anocheciera para intentar controlar los daños, por el bien de mi reputación y la de mi familia. Dejé pasar una hora desde que el sol se había ocultado antes de volver a escabullirme. Rodeé la casa de Julia. Su madre estaba sentada con un cuenco de cristal. Cantaba algo en un idioma extranjero que yo nunca había oído. Me acerqué por detrás y vi la habitación de Julia. Estaba llena de pósters de sus grupos favoritos. Estaba sentada en la cama dibujando algo.
Al mirarlo más de cerca, vi que era un monstruo horriblemente deforme. Su creación ilustrada era una criatura de pelaje negro con la espalda encorvada y un gruñido permanente. Me sorprendió que cometiera un pecado tan imprudente como hacer arte sin temor inmediato a las represalias. Golpeé la ventana. Se giró en dirección al ruido y se le desencajó la mandíbula. Le mostré el caramelo como ofrenda de paz con la esperanza de que no gritara. Se acercó y descorrió el pestillo de la ventana. ¿Qué haces aquí?, dijo Julia en un medio susurro mientras señalaba la puerta de su habitación. Te ruego que no me delates, le dije. Toda mi estirpe será desterrada. Si descubren que incumplí las condiciones que me impusieron, mi vida cambiará. No quería perderme el atardecer sagrado porque es lo que espero todo el año. Para mí es un pecado guardar los secretos de alguien culpable de una desgracia, dijo. Yo no he hecho nada. ¿Por qué te inculparían? Creo que confundieron a alguien conmigo. ¿Le has dicho a alguien que me has visto hoy allí? No, dijo, pero sé que es lo correcto. Le di los dulces de chocolate. Sus ojos se abrieron de par en par cuando cogió los envoltorios y los sostuvo a la luz de su mesilla para asegurarse de que eran de verdad. ¿De dónde los ha sacado? Cuando me hicieron repartir la buena palabra de puerta en ese pueblo a las afueras de Castelvalí, dije. Placerville. Siempre paro en una tienda de conveniencia para hacer menos aburridos los paseos por los barrios. Si tienes más de estos, dijo con una sonrisa, nunca diré una palabra sobre lo que vi. Me hizo gracia mientras le daba el resto de lo que tenía. ¿Así que tenemos un trato?, pregunté mientras extendía mi mano. La estrechamos. Una cosa más, dijo mientras me daba la vuelta para volver a mi casa. Ahora me debes una. No al revés. Tráeme una bolsa de estas una vez cada 2 meses y tu secreto estará a salvo conmigo. Quise debatir con ella y decirle que eso no formaba parte de las condiciones de nuestro acuerdo, pero me contuve. Siempre la creerían a ella antes que a mí y explotaría esta base pasara lo que pasara. Por supuesto, dije. Aunque podemos considerar que la mercancía que he traído hoy es el final y no le diré a nadie que has estado dibujando. Me fui. Me adentré en el bosque y giré bruscamente en dirección al lugar donde dormía mi familia. Pisé parcelas de barro y troncos húmedos. Oí el sonido del viento, que había estado soplando fuerte durante horas antes de ser interrumpido por otro ruido con el que estaba mucho menos familiarizada. Algo respiraba. No sonaba humano, sino que poseía el jadeo de un animal grande. Miré a mi derecha y vi un tosco patio que habían construido 2 familias. Nunca había visto la zona en horas nocturnas. Los trozos de roca que sobresalían del suelo tenían una textura arcillosa en la oscuridad. Algo se movía entre las casas. Cuando lo vi en movimiento, me escondí detrás de un grupo de árboles. Entrecerré los ojos para verlo mejor. Mi primera suposición fue que se trataba de un oso, pero no tenía sentido porque no se sostenía sobre sus patas delanteras y traseras. Caminaba erguido y la parte superior de su sombrío cuerpo se ondulaba lentamente. Inclinó el cuello hacia atrás para mirarme. En su cara, hecha de plumas negras y una composición aérea, se formó una amplia sonrisa, tan dibujada y animada como la que había visto antes a Julia en la página. Se dirigió hacia donde yo estaba. Mientras me miraba fijamente, sentí que el terror se apoderaba de mí. No sabía de qué era capaz aquella cosa, ni siquiera qué podía ser. Se acercó a pocos centímetros de donde yo estaba congelado en el lugar. Me gustaría decir que lo ataqué. Que cogí una piedra y se la lancé a la cara. O que tal vez me burlé de ella con algún tipo de réplica burlona que podría haber herido sus sentimientos, si es que la bestia hablaba inglés. En lugar de eso, le di la espalda y corrí a casa lo más rápido que pude. Pateé piñas y palos detrás de mí. Oí gritos. Miré por encima del hombro y vi a un hombre vestido con una túnica de color vino que se enfrentaba a ella. Dio patadas y puñetazos a la cosa antes de ser empujado a un lado como si no pesara nada. Saber que esa cosa tenía tanta fuerza me hizo querer salir de allí más deprisa. Uy. Pasé la mayor parte de la noche y la mañana siguiente meditando sobre lo que había visto en mi habitación hasta que salió el sol. Tenía una historia que contar que nadie creería y me hacía sentir sola. Mi padre lo vería como una mentira descarada para llamar la atención y me partiría el labio. Mi madre lo descartaría como una llamada de atención y haría como si nunca hubiera hablado de ello.
Técnicamente seguía teniendo problemas con la dirección y, aunque sabía que uno de los protectores había visto lo mismo, tendría problemas más graves desde el punto de vista administrativo si confesaba que había salido después del toque de queda. Sonó la campana en el centro del pueblo. Esto significaba que el Mesías iba a dar un discurso y todos debían estar presentes para sus palabras. Me dirigí al centro de la comunidad y me mezclé con la multitud. Nuestro grande estaba de pie detrás de un estrado. En la parte delantera del estrado había un signo de la paz pintado con spray y el cráneo marchito de un gato montés clavado en él. Solo una élite cruzará las puertas del cielo, dijo. Anoche tuve una visión. Un ángel me contó que todos los presentes tenemos el potencial para la euforía eterna una vez que nuestras formas basadas en el carbono se hayan deteriorado. Todo lo que tenemos que hacer es seguir las reglas. Me retiré en cuanto vi a Julia a mi izquierda. En ese momento fui incapaz de concentrarme en el mensaje del resto de la conferencia y esperé a que terminara. Cuando todos los asistentes pudieron dispersarse, me acerqué a ella. Anoche vi algo de otro mundo, le dije. Así que ayer todos tuvieron un momento de trascendencia menos yo, dijo cruzándose de brazos. No. No sentí como si hubiera aprendido algo de ello. Solo sentí miedo. Le expliqué a qué se parecía la cosa y que era inquietantemente similar a lo que había dibujado en su blog de dibujo cuando la visité. Bajé la voz y miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie me escuchaba. Demos un paseo hasta la granja del viejo Ezequiel, dijo. Cuando pasamos la arboleda y nos alejamos del grupo, me cogió de la mano. Esto me sorprendió, ya que era un acto que podía acarrear represalias para ambos. Cuando nos acercamos a una estructura de madera de cerezo conocida por albergar solo libros viejos y heno, una antigua morada de un anciano amante de los caballos, se detuvo y se volvió hacia mí. Puede que no creas lo que voy a decirte, me dijo. Tienes que confiar en mí. O puedes llamarme loca, pero necesito que me escuches porque creo que has pasado por lo suficiente como para merecer al menos la verdad. ¿De qué se trata? Mi familia está retenida aquí contra nuestra voluntad, dijo mientras retrocedía unos pasos y miraba al suelo. Ninguno de mis padres es ya creyente. El Mesías, o Ben Lorea, como le llama mi padre siempre que estamos fuera de su alcance, sabe que mi padre tiene una orden de detención por fraude bancario en el exterior. Si nos vamos, papá irá a la cárcel porque Ben llamará a la policía en cuanto no estemos aquí. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pues escucha. Mi papá y mi mamá eligieron vengarse a su manera. Traían libros de ocultismo de la biblioteca pública cada vez que íbamos a misiones. Libros espirituales que nuestro Salvador no ha escrito. ¿Sabes cuál es la consecuencia de eso? Sí, pero aún no nos han pillado. Así que mi familia ha estado creando guardianes. ¿Qué quieres decir? Familiares. Entidades espirituales que se manifiestan mediante hechizos para realizar tareas específicas. Vale, dije mientras sentía que la cabeza me daba vueltas. ¿Qué hace el que invocó tu familia? ¿Cuál es su propósito principal? Proteger, defender y vengar a los niños maltratados dentro de esta comunidad. Cualquiera que intente siquiera hacer daño a un pequeño de esta zona recibirá su visita. Comenzó una sensación de hundimiento en mi estómago. Esto explicaba por qué me dejó solo y fue tras el guardia. Me analizó durante unos segundos. Esperó mi respuesta. Necesito salir de aquí, le dije. Deberías venir conmigo. Se apartó de mí. Una lágrima cayó de sus ojos y negó con la cabeza. No puedo hacerlo. Todos los que quiero están aquí. Podemos planear una fuga o desterrarnos voluntariamente, dije. La reputación de mi padre quedará arruinada y sé que tu familia te hará daño si intentas algo así, dijo ella. Si lo que quieres es irte entonces deberías hacerlo. Mantente a salvo de los que están en el templo, le dije. Hizo algo muy extraño después de mi comentario. Me abrazó. Llevaba una mochila con ropa de recambio. Me la colgué del hombro y eché un último vistazo a mi habitación. Salí a hurtadillas y pasé por delante del templo. Ahora me parecía demasiado barato. El lugar que nos habían lavado el cerebro para hacernos creer que había sido santificado no era ahora más que una enferma casa de juegos para gente poderosa de una pequeña organización. 3 tipos de madera, algunos trozos de yesca y una cerilla es todo lo que se necesita para encender un fuego, aunque, por supuesto, hay que tener algo de técnica. Reuní todo lo necesario para quemar el lugar.
Nunca he sido un pirómano, pero aquella noche me sentía como tal. Estaba enloquecido por la ira y dispuesto a hacer lo que la familia de Julia aún no era lo bastante rápida o quizá temeraria para llevar a cabo. Encendí la cerilla y admiré la llama. Entonces tuve un momento de claridad. Otras personas morirían o resultarían heridas. Se extendería rápidamente. Estábamos a kilómetros del parque de bomberos más cercano. Los ancianos y quienes dictaban las normas aquí no eran de mi incumbencia, pero no podía vivir conmigo mismo si dejaba todo hecho un desastre humeante y perjudicaba a personas inocentes con quemaduras de tercer grado o algo peor. Lo soplé y me adentré en el bosque. Seguí adelante hasta llegar a una carretera. Hice autostop hasta la ciudad más cercana. Era un lugar construido principalmente para turistas en las montañas conocidas por sus copiosas nevadas. En una semana conseguí trabajo quitando nieve. A nadie le importó que no tuviera carnet de identidad ni un lugar donde vivir. El dueño de la empresa me permitió alojarme en su oficina, donde dormí en el suelo junto a un calefactor. Nunca volvería a aquel horrible municipio improvisado que prosperaba a base de mentiras, manipulación y otros abusos de poder incalificables. Me desvelo por las noches y contemplo cuántos de los culpables sintieron la presencia maldita del familiar, y espero que el aguijón de esta nunca les abandone.